¿Qué es el ligamento cruzado anterior? Si insistimos en la importancia de él, bueno, pues lo sabéis, pero siempre es bueno recordarlo. Es un ligamento en el interior de la rodilla que conecta el fémur y la tibia y lo que evita, digamos, mejor dicho, aporta estabilidad a esa rodilla, tanto en el plano anteroposterior, es decir, evita la traslación de la tibia respecto al fémur hacia adelante, pero también en el sentido rotacional, o sea, es lo que se le suele llamar el pivote central de la rodilla. La rodilla, para que tenga, por eso se le llaman cruzados, porque en las rotaciones que tiene la rodilla, los ligamentos cruzados anterior y posterior, aparte de que anatómicamente uno los ve y están cruzados, pues se tensan en esas rotaciones. Se tensan, claro, hasta el cierto punto de o bien la fatiga, aunque en estos casos el ligamento cruzado anterior se suele romper por traumatismo brusco, es decir, es poco probable que un ligamento cruzado se rompa por hacer movimiento así repetido, tiene que haber un impacto o un mecanismo más brusco. Como sabéis, ahí está la famosa tríada, que en el mecanismo ese de meter la pierna hacia adentro se lesiona inicialmente el ligamento colateral interno, pegado al colateral interno está el menisco interno, y luego, siguiendo hacia adentro la rodilla, se acaba lesionando el ligamento cruzado. Por eso la tríada, colateral interno, menisco interno y ligamento cruzado. Puede haber otras lesiones, evidentemente, pero eso es la clásica descripción de la tríada. Y dentro del ligamento cruzado tenemos básicamente dos tipos de lesiones. Las que se producen por contacto, lo que hemos visto como en la parte esta de arriba, con un mecanismo muy típico, encuentra un obstáculo, la rodilla está fija en el suelo, un mecanismo de valgo que se llama, se dobla hacia adentro y además gira. Bueno, pues eso sería. Y se suma también el efecto velocidad del jugador y el efecto barrera o contacto del otro, ¿no? Pues, por tanto, una lesión por contacto, pero también y muy frecuentemente hay lesiones de no contacto. Cambio brusco de velocidad, dicen, bueno, no se ha dado ningún golpe contra nadie, pero sí que se ha producido la lesión, ¿no? Y muchas veces son más frecuentes estas, ¿no? En la imagen de abajo vemos una imagen de estas de fútbol americano. Ahí realmente lo que se producen sobre todo son más frecuentemente que en nuestro ámbito del fútbol, digamos, el soccer que llaman los ingleses. Ahí hay lesiones del ligamento cruzado posterior. Nosotros, en nuestro ambiente, habitualmente no tenemos tantas lesiones de ligamento cruzado posterior. Generalmente las que tenemos son debidas a tráfico por accidentes de elevada energía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que tenemos es muchas lesiones de ligamento cruzado anterior. ¿Hay más lesiones en mujeres? La respuesta es sí, pero más lesiones en mujeres que en hombres, pero volvemos a lo de antes. En porcentaje, de cada 100 jugadores de fútbol o 100 jugadoras de fútbol u otras actividades, fundamentalmente baloncesto, balonmano, etcétera, tenemos porcentualmente más lesiones en chicas. Según el deporte del que se trate, existe una incidencia o mayor probabilidad de lesiones de 2 hasta 8 veces mayor en las chicas que en los chicos. ¿Por qué? Está claro que todo el por qué no se conoce, pero hay una relación directa con los cambios hormonales, porque hay un pico de mayor lesiones justo en los días previos a la ovulación, que a su vez coincide con el nivel de estrógenos más alto en la mujer. Y el nivel de estrógenos más alto en la mujer, pues aumenta la elasticidad, aumenta la capacidad de elongación de las articulaciones. Bueno, tiene una situación fisiológica buena para unas cosas, pero que en el caso de los deportes, pues esos días pueden ser. Evidentemente, las lesiones se pueden producir en todo el ciclo, pero esos días se ha visto científicamente, se ha podido demostrar que hay mayor incidencia. El diagnóstico de una lesión del ligamento cruzado anterior basta con una exploración si la persona que lo trata tiene experiencia. Es decir, al final no es lo mismo, evidentemente, en el momento que se acaba de caer el paciente, que está muy dolorido y no quiere que le toquen, evidentemente, a los días que está todavía la rodilla hinchada o a la semana que ya está un poquito más deshinchada. Pero bueno, con un poco de experiencia es un diagnóstico clínico que podemos explorarlo y nos da una aproximación bastante importante, es decir, en un 80-90% de los casos vamos a poder saber con antelación lo que tiene. ¿Por qué entonces necesitamos o utilizamos herramientas como la resonancia magnética? Básicamente porque nos da un dibujo o una situación de cómo están las estructuras. La resonancia magnética, como sabéis, nos permite hacer cortes en distintas posiciones de la rodilla. Podemos hacer cortes en esta situación,
oblicua, aunque no es lo más habitual. Podemos hacer cortes como si fueran lonchas de dentro hacia afuera, sagitales que se llaman, y ahí solemos ver el ligamento cruzado anterior como una banda. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es que el corte que hacemos es en esta situación, viéndolo de frente. Sin embargo, la dirección del ligamento cruzado es oblicua, con lo cual, en muchos casos, existen lesiones en una rodilla que las vemos clínicamente y que pasan desapercibidas en una resonancia. Y a la inversa, existen imágenes de resonancia magnética que nos pueden hacer pensar en una lesión y simplemente es que no hemos cogido el fascículo correcto. Ante la duda, lo que prima es la situación de la rodilla, fundamentalmente, y sobre todo comparando con la otra. Tienes una rodilla que ves que no se puede abrir, que no viene hacia adelante, y exploras la otra, y la lesionada, y ves claramente que se abre la rodilla y que se viene hacia adelante y hacia atrás, da igual que la resonancia diga que sí o que no. A nivel práctico, también, desde un punto de vista anatómico, tenemos dos fascículos. Es como una trenza, realmente. El ligamento cruzado anterior es como una trenza. Entonces, claro, podemos tener lesión de un fascículo, podemos tener lesión de los dos fascículos, podemos tener elongación de uno o de dos fascículos, con lo cual hay distintos patrones de lesión. Pero muchas veces a nivel práctico yo siempre lo comparo con un embarazo. La mujer o está embarazada o no está embarazada. Es decir, y en este caso el ligamento o está lesionado o no está lesionado. Luego ya veremos el tipo de lesión y el tipo de tratamiento más correcto. Y al final también va a depender la edad del paciente, de que genere o no genere inestabilidad. Pero bueno, siguiendo con la resonancia, pues nos permite ver qué tipo de lesiones tenemos. Esto es importante porque, por ejemplo, en este caso, la resonancia sí que nos permitía ver una rotura clara y una interrupción clara en esa línea del ligamento cruzado donde aparece ahí la flecha y que en las imágenes de abajo, que son imágenes de artroscopia, se traduce claramente en una rotura de ese ligamento que, bueno, pues necesitó en este paciente que es adulto. ¿Por qué sabemos que es adulto? Porque el cartílago de crecimiento está cerrado, aparte porque sé la edad que tiene yo, lógicamente, pero ya es... ¿Qué necesitaría? En este caso necesitaría una reconstrucción convencional, con una plastia, utilizando otros tendones, fundamentalmente los tendones de la pata de ganso. Aquí es otro tipo de rotura en el que antes hemos visto que estaba muy hacia arriba, aquí en este caso tenemos una rotura más hacia la mitad. Dependiendo del tipo de rotura, como hemos dicho, es importante porque los nuevos tratamientos o las nuevas opciones de tratamiento que podemos ofrecer hoy a los pacientes van a depender del tipo de rotura, o sea que eso también tiene su trascendencia y su importancia. La inestabilidad creada por esta rodilla o por la anterior, a nivel de la exploración es la misma, pero por eso a la hora de decidir el tratamiento sí que nos sirven las pruebas complementarias. En este caso, como veis, ya la diferencia es que es una persona en crecimiento. Si tenemos la línea de crecimiento, está realmente bastante avanzado ese crecimiento porque pues este chaval ya tenía 15 años, pero bastante maduro, teniendo en cuenta que a veces los chavales de 15 años, sobre todo los chicos, no es lo mismo. Una chica con 15, 16 años prácticamente ya es adulta, una rodilla adulta, y en el chaval de 15 años pues depende un poco de la maduración sexual y de caracteres sexuales secundarios que podamos ver. Lo que decíamos, es importante, ¿por qué? Porque si partimos en este algoritmo de un ligamento cruzado normal, podemos tener distintos tipos de lesiones. Como veis, en la parte inferior tenemos una lesión que sería una rotura parcial. Es decir, de uno de esos fascículos, de esos dos fascículos, se puede haber roto uno de ellos o se pueden haber roto los dos, pero parcialmente. Como el alambre que veíamos antes que estaba deshilachado. Es decir, ese alambre, imaginaros que fuera una cuerda con la que tenéis que hacer escalada. Supongo que ninguno se arriesgaría a usar una cuerda deshilachada, por si acaso. Entonces, eso sería una rotura parcial. Es decir, hay continuidad en el ligamento, pero no tiene la integridad completa. Entonces, una rotura parcial o una rotura completa, pero no retraída, es decir, muchas veces en la resonancia vemos que el tubo del ligamento está, pero ha cambiado su consistencia. Es como si hubiéramos estirado esa cuerda y entonces ya no tiene, a nivel práctico, ya no está tenso. Entonces, eso sería una rotura completa no retraída. Ese tipo de lesiones van a ser susceptibles de tratamientos con técnicas biológicas, células madre, plasma rico en plaquetas, además de distintos tipos de cirugía. Pero ya no es una cirugía tan agresiva como la que venimos realizando cuando necesitamos
la cirugía completa de una rotura completa y retraída. Para poder utilizar las técnicas actuales, hemos tenido que también cambiar los principios de tratamiento, porque antes, cuando había una lesión, básicamente yo cuando empecé la residencia, lo que se decía era lesión de ligamento cruzado, estamos hablando no del futbolista de primera división, que hay una ficha, en fin, y está en temporada, etcétera, que en esos casos, como sabéis, se le hacen una resonancia y esa misma semana está operado. Existen unos riesgos en la cirugía tradicional, el hacer la cirugía en agudo, por así decirlo, porque hay más riesgo de rigidez. Pero bueno, como hay otros factores que influyen en esas decisiones, pues se llevan adelante. En el resto de pacientes, lo más habitual es conseguir enfriar la rodilla, es decir, que baje la inflamación, que baje el derrame, que no pierda musculatura, que pueda tener movilidad completa y a partir de las 6-8 semanas plantearse si se opera o no se opera. Eso sería, digamos, la forma que se viene funcionando en los últimos 20 años. Pero con la introducción de nuevas técnicas lo que podemos hacer es intentar que la lesión cicatrice. Dependiendo del tipo de lesión que hayamos visto en la resonancia magnética, hay lesiones que se ha visto que pueden cicatrizar y otras que no pueden cicatrizar. Pueden cicatrizar cuando les añadimos algo para estimularlo. Entonces, se hacen técnicas menos agresivas, menos invasivas, suplementadas con técnicas biológicas, y esta sería, por ejemplo, un esquema de algo parecido. Ante una rotura parcial, podemos colocar un implante que nos dé una sujeción parcial durante unas semanas y, a su vez, introducir células que nos permitan cicatrizar esa lesión, con lo cual no vamos a afectar el resto del hueso, la recuperación va a ser mayor, pero al final, ¿cuándo podemos utilizar estas técnicas? En casos seleccionados, es decir, y en las primeras 3-4 semanas, porque más allá, pues ya lo que tendremos será una cicatriz de un ligamento que tiende a retraerse. Por eso, como luego veremos, la importancia de valorar al paciente, no decir, bueno, pues reposo 3 o 4 semanas y luego ya te veremos. No, hay que valorarlo antes porque pasamos el periodo en el que podríamos hacer algo.